de las cenizas de una época de desesperación, donde la entonces WWF se veía cada vez más acorralada por la aparentemente imbatible WCW, nacería una nueva era caracterizada por lo políticamente incorrecto, a través de la construcción de personajes escatológicos, absoluta rebeldía y decadencia moral, la cual actualmente conocemos como la tan recordada era Actitud, y que le sirvió a la empresa no solo para retomar el vuelo frente a su competencia, sino para, llegado el momento, arrasar completamente con esta. Esto significaría un cambio estrepitoso para toda la industria estadounidense, y por supuesto para la WWF, que ahora tras vencer y adquirir a su competencia, pasaría por una gradual transformación que eventualmente daría paso a una nueva era, mientras que varias de las figuras de las ya pasadas guerras de los lunes pasaban a convertirse en leyendas, comenzando así la generación de la agresión más despiadada del gran gigante estadounidense del wrestling. En tributo a esta cada vez más nostálgica época, que cabe decir es la favorita de su servidor, y tal como hicimos hace ya un par de años con su antecesora, exploraremos su historia y evolución, esta vez a través de 20 combates que posiblemente figuran como sus más definitorios, desde el momento en que esta nueva era del nuevo milenio se estableció, hasta la que, debo admitir que de forma subjetiva, considero la mejor representación de su final. Les saluda una vez más Roadster 0112, y de esta forma nos adentramos en la grandiosa Ruthless Aggression. Para entender mejor el surgimiento de esta era, empecemos por donde nos quedamos la última vez. Luego de la celebración de WrestleMania 17 y aquel apretón de manos entre Austin y Vince McMahon que simbolizaría el final de la era Actitud, una nueva etapa empezaría tanto para la WWF como para el wrestling estadounidense, pues la empresa de Vince absorbería tanto a su competencia, la WCW, como la alternativa extrema, SW, junto con una buena parte del plantel de cada promoción, provocando un aumento súbito del roster, y dando pie a una especie de etapa transitoria que se caracterizaría principalmente por todo el ángulo de la invasión, algo que muy posiblemente exploraremos a mucho más detalle en el futuro. Pero no sería sino hasta la finalización de este arco, que realmente empezaría a manifestarse con más fuerza un cambio generacional, que en 2002 tomaría aún más fuerza pues junto con que Austin estaba viendo su última temporada pre-retiro, y La Roca ya estaba tanteando insistentemente el terreno hollywoodense, nuevas figuras se asomaban y ascendían en la cartelera, y ya para mediados de este año la empresa McMahon había sufrido una significativa transformación, al cambiar su nombre a WWE, celebrar la primera división de marcas, y no menos importante, ver el debut de los jinetes que figurarían entre los más grandes pilares para esta generación. Por un lado tendríamos a Brock Lesnar, quien llegó arrasando absolutamente todo a su paso, y por otro tendríamos a Randy Orton y a Batista, quienes tendrían un crecimiento más gradual bajo el ala de Triple H en Evolution. Pero por supuesto, hay un cuarto jinete en esta ecuación. Un personaje que aunque no gozaría de un instantáneo empuje al estrellato como Lesnar, ni tuvo la fortuna de ser el protegido del que ya era uno de los más influyentes, dentro y fuera de los bastidores, hizo algo de lo que ninguno de los otros puede presumir, y es que imperceptiblemente con su debut, y la mención de aquellas dos palabras mágicas, terminaría de establecer sin marcha atrás, una nueva era. Ruthless Aggression. Si hay algo que se pueda decir de este momento en toda su construcción, es que definitivamente, así es como se construye a una futura estrella.
luego de que en el episodio de Raw del 24 de junio, Vince McMahon ordenara a sus luchadores que desataran la agresión más despiadada dentro de sí mismos con tal de encontrar a aquellos que sean capaces de sobresalir entre el resto, llegaríamos al episodio de SmackDown del 27 del mismo mes, donde mientras Kurt Angle se jactaba y lanzaba un reto abierto a cualquiera que se atreviera a ponerse frente a él, una música desconocida daría presentación a una joven y entusiasta nueva cara, que se introduciría como John Cena y que, respondiendo a aquella petición de McMahon en Raw, mostró su agresión despiadada atacando eficazmente a Kurt, y comenzando automáticamente un combate entre ambos. En cuanto a la lucha en sí, fue bastante corta, con una duración de apenas unos 5 minutos, que tampoco es una demostración maestra de técnica, pero de lo que sí goza es de bastante acción con prácticamente ninguna pausa, y logrando excelentemente su cometido con Cena, quien pese a que sería sometido por Kurt con una inmovilización, lograría imponer una muy buena ofensiva a lo largo de este breve encuentro y en general, mantenerse a un muy buen nivel frente al medallista olímpico. Este no sería el final de esta construcción, pues son los pequeños detalles que inadvertidamente convirtieron a este en uno de los mejores debuts que se hayan podido desarrollar, como el ver a Angle rechazando el estrechón de manos de un aunque derrotado, muy entusiasmado Cena, e intentando mantener su fanfarrona actitud camino a los vestidores, solo para dar un resoplo de alivio en el momento en que el novato ya no puede verlo, así como también el reconocimiento que recibiría John tras bastidores por personas como Farouk, Rikishi y más significativo aún, por el Undertaker. Como dije, son esos detalles desde el momento en que Angle daba su promo, hasta la interacción en los vestidores, lo que hicieron de este un momento tan especial para cimentar el inicio tanto de una nueva era, como del personaje que nadie imaginaba en ese momento que estaría destinado a convertirse en la próxima cara de la empresa. Regresemos al evento del Royal Rumble de 1998, cuando en medio de su combate contra el Undertaker, Shawn Michaels sería lanzado por este hacia afuera del ring, cayendo de mala forma con su espalda sobre un ataúd y lastimándose varios discos cervicales, cosa que arrastraría durante los siguientes meses hasta que tras su lucha contra Steve Austin en WrestleMania 14, se vería en la necesidad de abandonar los cuadriláteros por un período que se extendería a 4 años. Y es por lo que Michaels ya había sido hasta este punto y lo trágica y repentina de su lesión, que su tan anhelado regreso finalmente producido en 2002, se recuerda de forma tan memorable. El chico rompecorazones se había reintegrado al plantel como miembro honorífico de la nueva orden mundial, pero sin desempeñar un papel como luchador por un tiempo. Esto, hasta que Triple H pierde el entonces campeonato indiscutible, quedando en una encrucijada sobre hacia qué marca irse, para terminar decantándose por Raw con la intención de reanudar su historia junto a Shawn como miembros de The Generation X. El gran giro de la historia se produciría precisamente en aquel episodio de Raw del 22 de julio de 2002, cuando tras una reunión oficial y que Triple H pronunciara aquellas ahora icónicas palabras, atacaría a Michaels aplicándole un pedigrí y abandonándole en el ring. Con la historia habiendo despegado ya con la sorpresa, solo se enriquecería más con Hunter, estableciendo que ahora estaba viviendo su momento, y no permitiría que Michaels solo volviera a convertirlo en su sombra como había sido en el pasado. Sumado a esto, en medio de una promo del juego, se descubriría a Michaels inconsciente y ensangrentado en el estacionamiento, luego de que alguien le atacara y estrellara su cabeza contra el cristal de un auto, y mientras que Triple H en un principio se muestra preocupado, negando ser el responsable y prometiendo encontrar a quien haya sido, el video mejorado de una cámara de seguridad comprobaría lo que ya todos daban por hecho. Es así como Michaels daría el paso adelante para finalmente volver a ponerse las botas y vengarse de su mejor amigo en el inminente SummerSlam, en un combate que Eric Bischoff programaría como uno sin restricciones. Pero con una gran historia ya construida, todavía había una incertidumbre en el aire. Tomando en cuenta que era el regreso oficial a los cuadriláteros de Michaels luego de una ausencia de 4 años producida por una grave lesión y otros demonios personales, ¿seguiría teniendo la calidad de la que era sinónimo en los 90s? O pese a tener la luz verde, esa sería una cruz con la que seguiría cargando. Pues quienes estén viendo esto ahora ya conocerán la respuesta.
Y es que si bien este combate no fue un despliegue de habilidad técnica, es plausible decir que hubiese sido un error que lo fuera, pues la historia construida no nos dirigía precisamente a un encuentro luchístico, sino de plano a una pelea llena de cruda y despiadada agresión, que la enriqueciera aún más. ¿Cumplió su objetivo? La respuesta corta es que estamos frente a una de las mejores narrativas vistas en la carrera del chico rompecorazones, lo que por extensión automáticamente significa una de las mejores narrativas en toda la historia de la empresa. Estamos hablando de algo que mucho más que una lucha, era una extensión más de una historia perfectamente contada, donde mediante la brutal acción, se muestra la verdadera psicología de sus involucrados, donde ganar parece solo un trámite frente a la verdadera intención, que es el producirse el mayor daño posible. Nuevamente, son pequeños detalles como el papel desempeñado por Earl Hebner como árbitro, o los comentarios por parte de Jim Ross y Jerry Lawler, más la involucración del público presente, lo que agrega aún más esencia a esta pelea hasta el clímax e impactante final, que como nota personal debo agregar que es uno de mis favoritos y que en esta ocasión no voy a detallar, con la intención de recomendar encarecidamente el ir a revivir aquel encuentro a quien aún no lo haya visto, y como énfasis de lo ya mencionado de que el verdadero ganador aquella noche, no sería a quien el referee levantara el brazo luego de un conteo de 3, sino aquel que pudiese regresar a los bastidores por sus propios medios. Simplemente una lucha que si bien no es mi favorita entre estos dos, siendo ese puesto para aquella que tendrían en Armageddon de aquel mismo año, sí es la que más recomiendo por ser la que comienza y posiblemente que mejor representa todo lo que este icónico feudo significó hasta su culmen en 2004. Mientras que 3 de los nuevos jinetes tendrían un crecimiento más gradual, bajo la tutela de Paul Heyman, Brock Lesnar causaría un impacto casi sin comparación desde su llegada, al punto de que a pocos meses de haber debutado, ya se veía como la figura más arrasadora de la empresa, y esto solo se establecería aún más el 25 de agosto de 2002, cuando la bestia inmortalizaría su huella en la historia de la compañía. Esto sería luego de que en el mes de junio, Lesnar saliera victorioso en la final de la edición del Rey del Ring de aquel año frente a Rob Van Dam, ganando automáticamente una oportunidad titular para el entonces campeonato indiscutible en SummerSlam, fuese quien fuese su ostentor. Así damos un salto al mes de julio, cuando en el evento de Vengeance, La Roca ganaría el susodicho título en una triple amenaza, en donde también participaban Kurt Angle y el Undertaker, dejando de esta forma todo el escenario preparado para el evento más grande del verano. Ya hablando del combate, mientras por sus antecedentes y en sí el buqueo general de Brock, se esperaría un mayor dominio de su parte, es de hecho La Roca quien resulta más airoso, con la bestia teniendo que contar en varias ocasiones con la ayuda de Heyman para poder sacar algo de momentánea ventaja, al punto de que cuando este último es sacado de la ecuación con un rock bottom sobre la mesa de comentarios, una victoria por parte de Lesnar quedaba bastante en duda. Pese a esto, con un crucial contrarresto y un efectivo F5, la bestia lograría ser el ganador, convirtiéndose en su día en quien más rápido capturaría el campeonato de WWE, desde su debut, y hasta el día de hoy en el más joven en hacerlo, en un contexto que si bien ni por el ángulo, ni por el encuentro en sí tiene mucho que digamos para resaltar, sigue siendo un pase de antorcha bastante digno que cimentó a Brock como quien se suponía que cargaría con la compañía durante esta nueva generación, aunque como iremos descubriendo, para bien o para mal las cosas no siempre surgen según lo planeado. El 17 de noviembre del 2002, ocurriría un fuerte punto de inflexión en la historia de WWE, cuando 6 de las figuras más importantes de la empresa hicieron acto de presencia en el Madison Square Garden para verse las caras dentro de posiblemente la estructura más intimidante que había visto la empresa en su historia. Pero para saber cómo se llegó hasta aquí, debemos retroceder un par de meses, específicamente, a la entonces última edición de SummerSlam.
luego de la victoria de Lesnar contra La Roca que vimos hace un momento, este se vería en la obligación de defender su recién obtenido título en ambas marcas, debido a la existencia de un único campeonato mundial, pero debido a la Guerra Fría entre Eric Bischoff y Stephanie McMahon, entonces gerentes de Raw y SmackDown respectivamente, esta última establecería que Brock solo debía defender su título en la marca azul, por lo que en consecuencia el campeonato indiscutible volvería a ser el campeonato de WWE, y Bischoff traería el campeonato mundial pesado para la marca roja, entregándoselo a Triple H, quien durante los siguientes meses y con la ayuda de Ric Flair, lo defendería exitosamente tanto frente a Rob Van Dam como a Kane, a quien también le quitaría el título intercontinental, el cual sería absorbido por su presea. Así llegamos finalmente al mes de noviembre, con Bischoff presentando la cámara de la eliminación, donde Triple H defendería su título frente a otros 5 hombres, entre los cuales, solo con Booker T no tenía rencillas pendientes. Por otro lado, teníamos tanto a Rob Van Dam como a Kane, de quienes se había librado con la ayuda de Flair, Chris Jericho, con quien arrastró un feudo desde inicios de año que culminó con un pedigrí en la cima de una celda infernal, y Shawn Michaels, con quien aún quedaban asuntos por resolver luego de los hechos de SummerSlam. Con todos los ingredientes servidos, las más de 10 toneladas de puro acero descendieron por primera vez. Casi 2 décadas después, se puede decir que en cuanto a calidad neta, esta no fue la mejor cámara de eliminación, y de hecho por distintos factores, destacando una lesión potencialmente mortal luego de que Van Dam cayera con su rodilla sobre la tráquea de Triple H, todos sus involucrados han catalogado el combate como un desastre. Es ahí donde reside la ironía, pues pese a todo esto, de alguna forma se las ingeniaron para grabar un espectáculo memorable en los fans, y lo que se considera un clásico instantáneo en la historia de la empresa, donde pese a los contratiempos y al total desconocimiento previo de la estructura, los participantes lograron brindar una lucha llena de acción, utilizando de forma creativa los elementos brindados por la jaula, y con un final para la posteridad, en el que sería Michaels el último hombre en pie, siendo esta la última vez que capturaría un campeonato mundial. Un combate que en muy resumidas cuentas, por toda la historia, tanto de la estructura en sí misma y su significado general, siendo la primera presentación de una de las más memorables estipulaciones con las que cuenta la empresa, así como de sus involucrados, todos ellos luchadores que al día de hoy vemos como grandes leyendas del negocio, está inmortalizado en el canon de WWE, como uno de sus episodios más cruciales. Nuestra próxima parada en este listado nos trae al final de la trilogía más importante en la historia del magno evento, y lo que sería el último capítulo en la historia que marcó una época que ya quedaba en el pasado, entre dos ya leyendas de la industria llamados Dwayne The Rock Johnson y Stone Cold Steve Austin. A mediados del 2002, Austin había abandonado la WWE, de forma bastante tensa por diferencias creativas con Vince McMahon, además de meterse en problemas legales que lo llevarían a ser detenido por violencia doméstica. En resumen, posiblemente la etapa más baja de la serpiente de cascabel, mientras que por su parte, La Roca estaba pasando por la transición más importante de su vida laboral, teniendo ya un pie fuera de la empresa y metido en Hollywood tras el éxito del regreso de la momia y su papel protagónico en El Rey Escorpión. Sin embargo, para inicios de 2003 se lograría tener un último respiro de la ya pasada era aptitud, pues la serpiente de cascabel había solucionado sus problemas tanto legales como laborales, haciendo su regreso a la WWE, y derrotando a Eric Bischoff en el evento de No Way Out, mostrando esto una buena disposición de reintegrarse al juego por parte del luchador, y asimismo, La Roca haría un regreso a la televisión ya camino a la 19ª edición de WrestleMania, desempeñando uno de sus mejores papeles de rudo, y con un objetivo más que claro. Argumentando el cómo ya lo había ganado casi todo dentro de la empresa y ahora también era una estrella de cine, le pesaba el hecho de que lo único que no había conseguido aún, era vencer a Stone Cold en la vitrina de los inmortales. Con este argumento, desafió a Austin a un combate para el magno evento, quien por supuesto aceptaría, siendo este el único entre estos dos, y en este escenario en el que no se disputaría el campeonato máximo, aunque ya solo por sus involucrados, las expectativas estaban en las nubes.
Si hablamos de la lucha en sí, en comparación con sus dos pasadas en este evento, mientras que no llegó al nivel de aquella de WrestleMania 17, definitivamente estuvo por encima de la 15ª edición, siendo un encuentro bastante movido y lleno de la acción que estos dos nos tenían tan acostumbrados, pero principalmente lleno de nostalgia, sobre todo en aquel final más pausado, pero bastante dramático donde luego de 3 Rock Bottoms consecutivos, La Roca finalmente lograría cumplir con su aquel último cometido, vencer a Steve Austin en el escenario más grande, en lo que a su vez todos ignoraban que sería el último combate de la serpiente de cascabel, y el último vestigio de la alguna vez gloriosa era Actitud.